Vengo a ti, guíame, santifica. Hola, amada iglesia, una vez más, bienvenidos a este espacio a través del cual damos a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Lastimosamente, como todos nosotros conocemos y sabemos, la disposición de nuestras autoridades han definido el confinamiento de todas las labores en nuestra ciudad y por lo tanto tenemos que utilizar este medio para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, yo los invito hoy a disponer de su corazón para que el Señor obre grandemente. Los tiempos son muy difíciles, cada día, como siempre lo hemos visto y lo hemos manifestado, cada día se irá complicando más las cosas, habrá más dificultades, y porque Dios está buscando algo, Dios está llamando, Dios está convocando a las personas a hacer algo que hoy lo vamos a escuchar en la palabra. Por eso es necesario orar por la disposición, no solo la disposición del corazón nuestra, sino la disposición del corazón del mundo entero. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú permites, a través del cual nos acercamos a la profundidad de tu palabra, a escuchar tu mensaje. Por eso hoy queremos manifestarse que nuestro corazón está dispuesto. Señor, está dispuesto a proclamar tu amor, está dispuesto a predicar el evangelio, está dispuesto a compartir con otros la importancia de tu palabra. Por eso, amado Señor, de la misma forma oramos para que el corazón del mundo también esté dispuesto a escuchar esta palabra, a escucharla y ponerla por obra, ponerla por práctica. Te pedimos una unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias y sobre el mundo entero que está necesitando una vacuna eficaz. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, los invito entonces a recibir este mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que yo le he llamado una vacuna eficaz, una vacuna eficaz. Váyase a Apocalipsis, váyase al libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, en el capítulo 3, y escuche lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Estas palabras maravillosas son palabras de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro mejor amigo. Y nos muestra en estas palabras que Él nos ama, pero no nos adula. Él no está con consentimientos. Él quiere nuestra felicidad y nuestra salvación. Por eso nos habla con cariño, pero nos habla con sinceridad. Su mensaje es directo, es directo. Cuando Él dice: conozco tus obras, ¿Él qué nos está diciendo, iglesia? Que nos conoce muy bien,
que conoce nuestro corazón, que nos conoce por dentro y por fuera, a pesar de nuestras apariencias, a pesar de lo que nosotros digamos. Yo te conozco muy bien, conozco tu mente, conozco tus pensamientos, conozco tu actuar, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos, ni nosotros mismos nos conocemos. Dice la palabra de Dios en Jeremías. En Jeremías dice que no hay nada más engañoso que el corazón. El corazón humano es engañoso, porque en nuestros corazones hay maldades que ni siquiera sospechamos. Ni siquiera sospechamos. No sabemos en el momento de la tentación. No conocemos nuestro corazón ni de lo que es capaz de hacer. Y nos podemos dar cuenta de ese engaño del corazón cuando vemos que el corazón está llamando bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Iglesia, por eso este mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea se aplica a todas las iglesias, se aplica a los hijos de Dios que creen, que conocen la verdad, que creen, pero que lastimosamente todo lo justifican y excusan. Y eso es lo que nosotros vemos a diario. Totalmente a diario nosotros lo vemos, cristianos siempre justificando y excusando tener la relación con Dios como Dios demanda por su trabajo, por esto, por aquello, por lo otro, por estas relaciones. Todo lo excusan, que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer un ayuno, no tengo tiempo para escuchar la palabra de Dios, es que no puedo, es que es esto, es que es más importante en el mundo esto. Todo, permanentemente están justificando y excusando sus faltas. Iglesia, eso significa que hay tibieza en el corazón. Hay tibieza, hay tibieza. Pero también es un mensaje para el mundo, porque en el mundo también hay tibieza. Porque la tibieza se manifiesta en el mundo como la religiosidad. Si nosotros vemos, es un mundo religioso, un mundo con prácticas tradicionales, un mundo tibio. La tibieza es una enfermedad mortal. Es más mortal que el COVID que nos tiene confinados. Y mire, hoy lo vemos nosotros por esta enfermedad del COVID. Muchos están preocupados por el avance de los contagios y por las posibles muertes que pueda conllevar ese contagio. Otros están preocupados porque la multitud de contagios, la cantidad de contagios está haciendo colapsar el sistema de salud y el sistema económico. Son dos sistemas descuidados, dos sistemas que se lo han robado. La corrupción ha acabado con esos sistemas. Otros están preocupados porque ven que sus negocios, sus empresas, sus sueños, sus proyectos se han detenido, se han quebrado. Y eso genera una gran ansiedad, genera grandes preocupaciones. Otros, en cambio, están preocupados porque definitivamente esto es un engaño y quieren volver a la normalidad de las fiestas, de las reuniones, de las diversiones, de la chabacanería, del entretenimiento. Quieren volver a las vidas, deja así, y están preocupados porque no los dejan y por eso se camuflan, se esconden, hacen las reuniones a escondidas, etcétera. Iglesia, el COVID es una enfermedad que ha afectado especialmente el cuerpo y el alma, el cuerpo y el ánimo. El cuerpo físicamente y por supuesto también hablando del ánimo, todo lo que ha afectado con respecto a las personas en el confinamiento, a las personas en llevar todas las protecciones, en no poder relacionarse con otros. Iglesia, pero muy pocos están preocupados por las afectaciones del espíritu. Muy pocos están preocupados por la tibieza espiritual, que es la verdadera enfermedad que está matando este mundo. Esta enfermedad, la tibieza espiritual, presenta una sintomatología que no puede ser curada con moringa, no puede ser curada con ivermectina, no puede ser curada ni puede ser prevenida con tapabocas, ni con gel, ni lavándose las manos, ni echándose alcohol. No, iglesia, entre los síntomas de esta enfermedad que nosotros debemos reconocer, podemos apreciar que uno de los síntomas es una gran deficiencia en la espiritualidad cristiana, una gran deficiencia en aceptar a Cristo. Les hace falta pasión, les hace falta identidad, les hace falta compromiso. Esos son los síntomas. Hay una gran falta de comunión con Dios. La comunión con Dios en los que la tenían se rompió y en los que no la han tenido se apartó.
¿Por qué? Fruto de los afanes, fruto de las preocupaciones, fruto de las angustias, de las cosas materiales. Hace falta oración, hace falta el estudiar la palabra de Dios, el reconocer que Dios nos dio esta palabra para que nosotros podamos enfrentarnos a la adversidad de las circunstancias y de las situaciones a lo largo de nuestra vida. Otro de los síntomas de esta enfermedad, de la tibieza espiritual, es el egoísmo. Es el egoísmo. Nosotros estamos viendo cómo el mundo se ha llenado de egoísmo. No nos preocupa las personas que se han contagiado con el COVID. No nos preocupa las personas que de pronto en un momento determinado han tenido relación con otras personas y que tienen COVID. La gente actúa con indiferencia. Ese no es mi problema, eso es su problema. ¿Por qué? Porque mientras no los toque a ellos, a cada uno en su manera individual, somos egoístas. El mundo es egoísta. Y espiritualmente no está dispuesto a morir al yo, no está dispuesto a dar y ofrecer al otro más que a uno mismo. ¿Eso qué significa, iglesia? Que en la iglesia y en el mundo tienen una conversión a medias. En el mundo practican la religiosidad, pero no hay misericordias. El mismo Señor nos dice: yo no quiero sacrificios, yo no quiero holocaustos, yo no quiero religiosidad, yo no quiero tradiciones, yo no quiero ritos. Yo lo que quiero es una verdadera misericordia. Misericordia por uno como pecador, misericordia por los demás. Es decir, iglesia, que el mundo lo que tienen es más preocupación en sus intereses particulares que en los intereses de todos los demás. Iglesia, definitivamente lo que nosotros podemos apreciar aquí es que a las personas les hace falta la obra de la gracia. La obra. No reconocen la obra de la gracia. Les falta el reconocimiento de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No lo han entendido. Lo ven como una figura. En diciembre lo ven como el Jesús que trae los regalos. Después, en Semana Santa, muchos, la Pascua, lo ven simplemente como el tiempo, ¿para qué? Para salir de vacaciones, el tiempo, así sea en pandemia, hay que buscarle el tiempo para ir, para pasear, para reunirse con la familia. Es un tiempo simplemente para tradiciones religiosas, pero hace falta el reconocimiento de lo que sucedió, de lo que pasó en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida por los pecados de este mundo. Y hace falta el agradecimiento. Este mundo se ha vuelto mal agradecido. Pero iglesia, todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo que nosotros estamos en el inicio de todos los eventos que ocurrirán, eso fue profetizado por el Señor. Eso fue profetizado, el Señor lo anunció en el Evangelio de Mateo. Váyase al Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Una de las partes, solo me remito a una de las tantas partes que el Señor profetizó. Mateo 24, capítulo 24, versículo 10, escuche lo que dice. En aquel tiempo, ¿qué es este tiempo? Este es el tiempo. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Lo vemos. En las mismas iglesias, en el seno de las iglesias, la gente que se ha apartado de la fe. En el mundo entero se ha apartado de la fe. Si antes había un pequeño interés por reconocer a Dios, hoy sí que vemos nosotros que se ha perdido ese total interés. Y ahora vamos a ver la razón. Ahora vamos a ver la razón. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, y nosotros lo estamos viendo cómo se está enfriando el amor por Cristo, el amor por la palabra de Dios, el amor por la iglesia, el amor por la unidad de los hermanos de la fe, el amor por el ministerio, lo estamos viendo que se pierde. Y en el mundo, el amor por buscar a Dios, el amor por buscar una explicación de su racionalidad, de su razón de ser, de su propósito. Se ha perdido todo eso. De igual manera, iglesia, también el Señor nos lo manifiesta en la palabra, en la segunda carta a Timoteo, que lo invito para que vaya ya. Segunda de Timoteo nos muestra y nos hace ver realmente otro de los acontecimientos que lo estamos evidenciando, que lo estamos viendo. Segunda de Timoteo capítulo 4, en el versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Iglesia, en este momento
lo que estamos nosotros viviendo, el Señor nos da un encargo que lo determina como solemne. Es un encargo. En los tiempos difíciles hay que ponerle buena cara. ¿Y cómo le ponemos la buena carga? Te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. El Señor nos demanda, iglesia, que en esos tiempos que nos ha profetizado, en esos tiempos que nos ha anunciado que van a ser muy difíciles, que en lugar de encerrarnos, en lugar de enconcharnos, en lugar de aceptar el confinamiento para quedarnos rumiando nuestra pobre humanidad agobiada y doliente en la casa, lo que debemos hacer es predicar la palabra a otros, hablar, no dejar de enseñar, antes por el contrario, manifestarle al Señor, Señor, podremos estar confinados, pero estamos vivos. La palabra de Dios no está encarcelada. La palabra de Dios no está encerrada. Y es hora de que nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, anuncie la palabra de Dios. Aproveche esa maravillosa oportunidad de que tiene a su familia encerrada para predicar, para hablar, para enseñar, para reprender, para corregir, para animar con paciencia. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Iglesia, hoy estamos viendo nosotros, uno dice, pero es que pastor, es que es tan difícil, es que la gente no escucha. Iglesia, esto apenas es el comienzo, va a llegar el momento en que la van a rechazar por completo, total y absoluto. Entonces, pues hoy es el tiempo para decir, uno más para Cristo, uno más que se sume a esa bendición, uno más que sea vacunado contra la tibieza espiritual. Llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Nosotros hoy los estamos viendo. La gente se reúne única y exclusivamente con aquellos que les hablan de sus pecados, con aquellos que les hablan de sus aberraciones, con aquellos que les acolitan sus maldades. Con ellos se reúnen, con ellos viven felices. Ellos son los reyes, ellos son los líderes, ellos son las cabezas de los ministerios, las cabezas de las instituciones que me acolitan mi pecado, que me acolitan mi maldad y que le dicen normal. Se rodearán, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, se volverán a las creencias de los hombres. Iglesia, mire todos estos síntomas. Y a pesar de todos estos síntomas, no aceptan ni reconocen la enfermedad. Nosotros estamos viendo estos síntomas en el mundo y el mundo no lo reconoce. Quizá de pronto muchas personas en la iglesia, muchas personas, muchos hogares, muchas personas cristianas se dan cuenta. Hay unos síntomas en tu hogar, en tu familia, en tu casa, en tu esposo, en tus hijos, en tu esposa. Hay unos síntomas, pero no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar. Como muchas iglesias que no aceptan la realidad del COVID. Todavía siguen negándolo y se aferran a sus deseos carnales. Nada, esto aquí no pasa nada. Yo tengo un cuerpo de hierro, pues soy mejor que Superman. No, iglesia, manifiestan más una seguridad carnal que una seguridad espiritual. El estado del mundo es un estado deplorable ante los ojos de Dios. Es deplorable. Dios lo ve de una manera deplorable. El mundo lo sabe, pero ellos engañan a sí mismos. Ellos se engañan. El mundo sabe. No hay nadie en este mundo que pueda decir que este mundo es un paraíso. Nadie puede decir que es un paraíso. Todo el mundo dice que este mundo es difícil, que este mundo es duro y que nos imponen y ponen cosas y hay situaciones y hay cosas y hay violencias y hay robos y hay atracos y hay maldades y hay absolutamente de todo lo habido y por haber. Pero se engañan a sí mismos porque dicen, no, pero es que nosotros somos más fuertes, nosotros tenemos que hacer esto, nosotros tenemos que hacer lo otro. En cambio, cuando nosotros reconocemos, iglesia, que no podemos, que no somos fuertes, que no sabemos qué hacer, reconocemos que hay alguien que sí puede vacunar este mundo, darnos esa vacuna eficaz para sanarlo. Pero lastimosamente hay soberbia espiritual, hay una gran soberbia espiritual en el mundo. En el versículo 17 de los versículos que leímos nosotros de Apocalipsis, capítulo 3,
nos lo dice. Váyase usted al texto inicial, en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 17, dices, soy rico. Mire que el mundo, la gente, las personas dicen esto, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Yo no tengo nada, yo todo lo puedo, yo trabajo, yo lo que necesito es que me dejen trabajar, yo lo que necesito es que me dejen hacer, yo lo que necesito es esto, punto. Yo lo puedo hacer solo, yo puedo hacerme rico solo, punto. Yo no necesito absolutamente nada. Pero no te das cuenta, dice la palabra de Dios, de que el infeliz, el miserable, el pobre, el ciego y el desnudo eres tú, iglesia. Mire que Dios está hablando aquí y le está diciendo claramente al mundo, claramente a las iglesias, claramente a los hijos de Dios, que se engañan a sí mismos, que se están engañando, que no están viendo, que no ven, que en sus vidas hay infelicidad, que son miserables, que son pobres, que son ciegos y que están completamente desnudos. ¿Y por qué no lo ven? Porque hay soberbia. Hay una soberbia, hay un orgullo espiritual. La soberbia genera una vida desprovista de verdaderos frutos. Verdaderos frutos. ¿Por qué, iglesia? Porque con el corazón humilde producimos frutos maravillosos, espectaculares. Pero con la soberbia se dan unos frutos distintos. Y ya sabemos nosotros, iglesia, que todo aquello que no dé frutos, el fruto que da el Señor, pues lo seca. El Señor lo seca. En la higuera estéril nos muestra cómo esa higuera se mostró con un abundante follaje, pero carecía de frutos. ¿Y qué hizo el Señor? La secó. Lea usted, vamos a Mateo capítulo 21, en el versículo 18. Vemos nosotros esta historia maravillosa de lo que significa mirar hacia nuestro interior y ver qué frutos estamos dando o si estamos dando frutos. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre al ver una higuera junto al camino. Mire, iglesia, que cuando Él dice tuvo hambre, aquí nos está hablando de una necesidad. Es una necesidad. Los frutos, todos los frutos satisfacen necesidades. Y cuando uno busca algo es para satisfacer una necesidad. En este momento, nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos necesitaban satisfacer la necesidad del hambre. Y por eso acuden a una higuera para satisfacer esa necesidad. Y la higuera debe dar fruto para satisfacerlos. ¿Qué encontró, iglesia? Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Tenía un abundante follaje. Pura apariencia. Muchas veces nosotros vemos un árbol maravilloso con toda la cantidad de hojas, pero de fruto nada, vidas llenas de apariencia, llenas de hojas, pero de frutos nada. Se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Iglesia, esto significa simple y llanamente que todo aquello que no da fruto se seca. Iglesia, llevémoslo nosotros al plano espiritual, llevémoslo, cómo el Señor nos está llamando y nos está demandando a que veamos la realidad de este mundo, que veamos la condición, que veamos los síntomas, que analicemos el diagnóstico que el Señor está haciendo hasta este momento para que nosotros abramos los ojos, porque para corregir esto el Señor nos da un consejo. Dice, esto se puede corregir. El mundo, lo que está viviendo en el mundo se puede corregir. Lo que están viviendo en las iglesias se puede corregir. Lo que estamos viviendo, estos confinamientos y todas estas cosas se pueden corregir. Lo que está pasando en la relación con tu esposo o con tu esposa se puede corregir. La relación que tú tienes con tus hijos, lo que está sucediendo allí se puede corregir. Todo aquello que esté dañado se puede corregir. ¿Y cómo se puede corregir? En el versículo 19 de la palabra inicial de Apocalipsis nos lo dice claramente. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Es decir, iglesia, toda la acción de Dios es por amor. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta cosa? Porque Dios te ama. Porque Dios quiere enderezar tu camino. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Sé fervoroso, entregado, apasionado y arrepiéntete. Esto implica reconoce el pecado.
Si nosotros no reconocemos el pecado, si el mundo no reconoce el pecado, no reconoce su maldad, no reconoce su corrupción, no va a pasar nada. Es más, se irá deteriorando cada vez más y más y más y más. Implica no únicamente reconocer el pecado, sino también sentir dolor por el pecado. Es que el verdadero arrepentimiento es aquel que uno siente dolor por el acto cometido y el deseo de abandonarlo. Yo cometí un acto, me duele y quiero abandonarlo. Quiero abandonarlo. Porque muchas veces las personas se arrepienten, pero mantienen el deseo de seguir practicando en ellos. Es decir, iglesia, que debemos reconocer la condición de enfermos. La única forma para ser sanados, la única forma para recibir la vacuna eficaz es reconocer la condición de enfermos. Y reconocer la condición de enfermos, para que usted me entienda, es el mismo PCR del COVID. El PCR del COVID te hace ver y te hace reconocer que tienes COVID. Así de sencillo. Puedes tener tú una moquerita, un dolorcito de garganta, un pequeño ahogo, un dolor del pecho, estar como decaído y tú puedes decir, no, yo no tengo COVID, es una gripita, es una gripe. ¿Por qué? Porque es que tenemos temor, hay temor en nuestro corazón, temor a la enfermedad y temor a la muerte, porque es que el problema del COVID no es que me dé el COVID, el problema del COVID es que me va a llevar a la muerte. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Entendemos y que deberíamos tener el mismo temor con respecto al pecado. Es que tengo temor del pecado porque es que el pecado me va a llevar a la muerte. Entonces, ¿qué se hace la gente? Si la gente se hace un PCR, muéstrame, yo me voy a hacer el examen del COVID. Y si no lo tiene, gloria a Dios, gracias Señor, qué bendición. Pero si lo tiene, es hora de aceptarlo, es hora de reconocerlo. Si tú has pecado, es hora de reconocerlo, es hora de aceptarlo. Mire lo que dice el Señor en el Evangelio de Lucas, que nos da una aclaración maravillosa. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, váyase a Lucas, capítulo 5, en el versículo 31. Lucas 5, versículo 31. Lucas 5, versículo 31. No son los sanos los que necesitan médico. No son los sanos los que necesitan médico. No, iglesia, sino los enfermos. ¿Quiénes necesitan la vacuna eficaz? Los que están enfermos. Los que están enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos. Gloria a Dios, en el mundo también hay justos. ¡Qué bendición! El justo debe mantener su justicia, el justo debe mantener su relación con Dios, sino a pecadores para que se arrepientan. Gloria a Dios, iglesia. El Señor nos está hablando y nos está diciendo, no, es que la vacuna la necesita el pecador. Ahora, levante la mano el que no haya pecado. Así de sencillo. Lance la primera piedra a aquel que se tenga libertad, sea libre de pecado. Iglesia, el Señor aquí nos está mostrando que Él es el médico perfecto y que Él ve las enfermedades y Él ve los pecados aun cuando nosotros no lo reconocemos. Y por eso el Señor nos dice que todos, absolutamente todos, necesitamos una vacuna eficaz. Necesitamos una vacuna eficaz que la describe cuál es esa vacuna en el versículo 18, como antesala al reconocimiento, antesala al arrepentimiento. Yo voy, me arrepiento, yo me hago la prueba y con la prueba yo reconozco que estoy contagiado, que estoy contaminado del COVID, reconozco que estoy contagiado y estoy contaminado del pecado y por lo tanto necesito entrar en un tiempo no solo de arrepentimiento, sino de dolor, pasar por ese dolor de haber cometido ese pecado, el deseo de abandonarlo para curarme y utilizando esa vacuna maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el versículo 18. Por eso te aconsejo, escuche bien, por eso te aconsejo que de mí, está hablando Jesús, de mí, de Jesús, de mí compres, no compres del mundo, compra de mí compres oro refinado por el fuego. ¿Para qué? Para que te hagas rico. Tú quieres ser rico, quieres tener todas las bendiciones del mundo, pues compra de mi fuego, fuego refinado, oro refinado por el fuego. Compra ropas blancas
para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Iglesia, es tal la misericordia, primero que todo hago énfasis en esto, que es tal la misericordia y el amor de Jesús que no solo diagnostica la enfermedad, que no solo se queda con el diagnóstico de que he venido por los pecadores, el diagnóstico, he venido por aquellos que tienen un diagnóstico, tienen el virus del pecado, sino que también ofrece la cura y ofrece una vacuna eficaz, radical, para sanar todos los males. Si este mundo entendiera que la vacuna que ofrece el Señor es la vacuna que libera, sana de todos los males, iglesia, y hay algo, no tienes que hacer filas, no tienes que hacer colas, no tienes que trasnochar ni levantarte tan temprano, no tienes que acudir a ningún centro. Iglesia, es una bendición maravillosa cuando nosotros entendemos que el Señor va a tu corazón y te ofrece esa vacuna. Y la vacuna combate la triple condición del ser humano, de ser ¿qué? Pobre, desnudo y ciego. Y ser pobre, desnudo y ciego es infeliz. Y se cura, iglesia, con la triple, esa condición del ser humano. Se cura con la triple y maravillosa vacuna del oro refinado, de las ropas blancas y del colirio. Ahora, ¿para qué el oro refinado por el fuego? Iglesia, es que el mundo vive preocupado por el oro, preocupado por el dinero, preocupado por las cosas materiales, preocupado por la prosperidad. Y el Señor nos está diciendo, compra más bien de mí oro refinado por el fuego, refinado por la aflicción, por el sufrimiento, que es la prueba. Nosotros estamos viviendo una prueba. Iglesia, usted se preocupe y dice, pero ¿por qué está pasando todo lo que está pasando? Iglesia, Dios está sacando, está mostrando lo que hay en los corazones a través de esta prueba. Nosotros estamos identificando a las personas que son indiferentes, las personas que son egoístas, las personas que no tienen ese corazón dador, generoso, de interceder por el otro. Estamos viendo esta enfermedad que está en el mundo entero, esta pandemia en el mundo entero. Es una prueba maravillosa de Dios para sacar todo lo que hay en el corazón no únicamente de las personas, en el corazón de las empresas, en el corazón de las instituciones, en el corazón de los gobiernos, en el corazón de los estamentos, en el corazón de la iglesia, en el corazón del mismo mundo. Estás haciéndonos ver la realidad, porque hay muchos que han confiado en Pedro, en Juan, en José, hay muchos que han confiado en este estamento, en este otro estamento, y hoy, fruto de este tiempo que estamos pasando por el fuego, iglesia, nos hace ver que todo necesita, especialmente nuestro corazón, pasar por el fuego. ¿Para qué? Para convertirse en un corazón puro, en un oro maleable, en un corazón maleable, en un corazón que puede edificar, moldear el Señor su santa y perfecta voluntad, y no los corazones endurecidos del mundo por el pecado, por el engaño. El fuego del Espíritu Santo es el que quita las impurezas. ¿Cuáles son las impurezas? La falta de perdón, los pecados como la contienda, las amarguras, el orgullo, la indiferencia, los chismes, la soberbia, toda esa cantidad de pecados, iglesia, que lo que hacen es manifestar definitivamente una mala relación con Dios. Cuando no hay el fuego del Espíritu Santo, pues siguen las impurezas. Cuando en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de toda esa circunstancia de pasar por ese horno del fuego y no se quitan las impurezas porque no se quiere aceptar la prueba, pues el pecado se esconde, y por eso es necesario pasarlo por el fuego de la prueba. ¿Para qué? Para purificarlo, para limpiar. Por eso el Señor nos ofrece oro refinado por el fuego del Espíritu Santo como una vacuna eficaz. Pero el segundo ingrediente de la vacuna son las ropas blancas. Las ropas blancas. Y dice la palabra de Dios, para cubrir la vergonzosa desnudez. Usted recuerda, Adán y Eva, después de pecar, tenían vergüenza de su desnudez. Tenían una vergüenza, aunque muchos hoy en día nosotros los vemos que se cubren con el manto del orgullo, con el manto de la soberbia.
Iglesia, así la enfermedad no se cura, la enfermedad no se va a ir. Cuando nosotros muchas veces escuchamos a las personas manifestar y decir, yo cuál pecado, yo no tengo ningún pecado, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, yo no creo en Dios, yo no creo en esto, yo no creo en la mujer, yo no creo en esto. Es un orgullo, y el orgullo impide que se admita la verdadera condición del ser humano. Mientras en este mundo siga el orgullo, mientras en los hogares, en las familias, en las personas siga el orgullo y la soberbia, pues no va a verse la verdadera condición del ser humano. No vamos a reconocernos la condición del ser humano, no nos vamos a reconocer la condición de pecadores, y mucho menos vamos a ver la condición de necesitar un Salvador. Iglesia, el orgullo, la soberbia, la terquedad impide enfrentarse a la verdad, distorsiona la visión, hace ver unas cosas distintas. Este mundo, para muchos en el mundo, vamos bien, usted lo ve, el noticiero, la economía, a pesar de la pandemia, los países en la economía va bien, la bolsa de valores va bien, vamos bien, este empréstito, hay que sacar esto, la economía hay que hacer esto, hay que aumentar estos 3 impuestos, y salimos y reconocemos la cosa. Esto, vamos nosotros, si todos nos unimos, y ese es el discurso, unámonos todos, el discurso conciliador, unámonos todos, apoyemos todos. Si todos apoyamos, vamos a sacar adelante a las clases menos favorecidas. Iglesia, pero la corrupción en el mundo, la maldad en el mundo viene hace cientos, miles de años atrás, y por esa corrupción hay pobreza en este mundo. Y ahora vienen así, no, tapemos las cosas, cambiemos las cosas. ¿Por qué? Porque no aceptan la condición. ¿Cómo nos agradaría a nosotros escuchar a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, a grandes líderes, escucharlos y decirles, reconocemos nuestra condición de pecado, reconocemos nuestra condición de maldad, reconocemos nuestra condición de que nosotros fallamos, de que no pudimos hacer todas las cosas y necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que nos dé una vacuna eficaz para que sane esta tierra. La palabra de Dios nos lo dice, iglesia, que Él sana nuestra tierra solo cuando, iglesia, cuando nosotros doblegamos nuestra rodilla, solo cuando nosotros clamamos. Si mi pueblo clama, si mi pueblo pide, yo sano su tierra, yo sano su tierra, iglesia. Pero lastimosamente la soberbia que hay en el mundo impide enfrentarse a la verdad, distorsiona la visión. Creen que todo está bien, creen que todo está pasando, pero no es más que apariencia. Porque es necesario acudir al médico perfecto. ¿Para qué? Para que te dé ropas blancas, para que te cubra tus pecados y vergüenza, para que te quites ese vestido manchado por el pecado. Y siempre nosotros debemos mantener ese ropaje de Cristo, como bien nos lo dice en Apocalipsis capítulo 16. Ahí adelantico en Apocalipsis 16 nos dice que tengamos muchísimo cuidado de ese ropaje que nosotros aceptamos, de ese ropaje que nosotros tenemos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, dice, cuidado, vengo como un ladrón. Nuestro Señor Jesucristo hablando también, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, con esas ropas blancas que el Señor nos ha dado, con esas ropas blancas que es la nueva naturaleza espiritual que Dios nos ha dado. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Por eso el Señor, iglesia, nos ofrece a nosotros como un ingrediente más de la vacuna eficaz, las ropas nuevas, esa nueva naturaleza, no en la carne, no en lo corpóreo, sino en el espíritu, en esa relación espiritual. Y lo tercero, el tercer y último ingrediente que nos muestra el Señor, que tiene la vacuna, es el colirio, esas goticas para los ojos. Iglesia, ¿por qué? Porque la ceguera produce confusión. Nosotros lo apreciamos en el mundo en este momento está confundido. Si usted lo ve, oye, cada semana nosotros vemos decisiones de confusión. Tapamos esto, cerramos esto. Ay, no, como que la embarramos aquí. No debimos haber cerrado, debimos haber abierto. No, es que debimos haber hecho esta cosa. No, cerremos este barrio. No, abramos este barrio. No, quitemos esta cosa. No, pongamos... No, sí, les vamos a dar auxilio a las pensiones. No, mejor les quitamos el auxilio. Ahora tienen que pagar ustedes. Hay una gran confusión en el mundo. Hay una gran confusión. ¿Por qué? Porque está ciego. La ceguera impide ver. Y la condición de un ciego espiritual es dramática, es trágica.
dando tumbos, todos los países en el mundo entero. Ayer escuchaba una de las entrevistas a uno de los grandes líderes de uno de los países más prósperos y más avanzados, de Alemania. Escuchaba esa entrevista, todo, qué es lo que ha pasado, porque a pesar de ser este país tan avanzado, a pesar de tener todo, incluso a pesar de haber ellos mismos haber generado la vacuna contra el COVID, tienen tantas dificultades y tantos problemas. Iglesia, palabras más, palabras menos, están confundidos. No sabemos qué hacer. Esto nos cogió, como en el argot popular, nosotros los conocemos, nos cogió con los pantalones abajo. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Cuidado. Es lo que nos decía ahorita en el punto anterior. Cuidado, que no te vaya a coger desnudo. Y eso es el mundo que cogió desnudo. Y hay una confusión, una confusión. Y ese mundo no está viendo. Por esa confusión no ve las señales decadentes de la condición del mundo, de la vida mundana. No las ve las señales decadentes, porque este mundo está en una decadencia total y absoluta, pero no las ve. La familia, la estructura familiar está en una condición decadente. Las instituciones, las empresas, las relaciones, iglesia, están en una acción decadente. Pero lastimosamente no ven su condición, no ven su estado real, no ven su estado real. Por eso necesitan colirio, para ver. ¿Y cuál es el colirio que necesitan? El colirio de la palabra. Váyase al libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Nos dice el Señor definitivamente que es que no hay peor ciego, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, no hay peor ciego que aquel que no quiere oír. Santiago capítulo 1 versículo 23. Versículo 23. Escuche lo que dice la palabra de Dios. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, el que escucha esta palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se verse el rostro en un espejo. Yo me miro el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Nos olvidamos. ¿Qué necesita siempre? Es que necesita ver, necesita colirio, iglesia. Porque nosotros debemos dejar que la palabra de Dios alumbre los ojos del entendimiento, a la luz de la palabra de Dios. Aquí está descrito la pandemia, aquí está descrito la corrupción, aquí está descrito la violencia, aquí está descrito la muerte, aquí están descritas las enfermedades, están descritas, están diagnosticadas, pero también está la cura, también está la cura, iglesia. Pero es que como no vemos, como no apreciamos la solución a tu problema en la casa, en tu hogar, en tu familia, no el COVID, está en la palabra de Dios. Ese problema que te tiene martirizado está en la palabra de Dios. Ese problema que tú tienes con tu esposa o con tus hijos, la solución está en la palabra de Dios, iglesia. Por eso debemos dejar que la palabra de Dios alumbre los ojos del entendimiento. Echémonos la gotica, el colirio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ver primero nuestra verdadera condición, nuestro verdadero estado. El mundo necesita, a la luz de la palabra de Dios, ver su condición, ver su estado. El mundo no puede ser sanado si no acepta primero que está enfermo. La única forma, nosotros lo escuchamos con la contaminación ambiental, con el cambio climático, etc. Que hay muchos países que han reconocido que hay un cambio climático que está generando grandes cambios que van haciendo que este mundo vaya decayendo más. Cuando se reconoce, entonces se comienzan a hacer acciones, obras que propendan para solucionar ese problema. Pero si usted recuerda, el mismo Estados Unidos reconoció que eso no existe, que no hay un cambio climático en el gobierno pasado, que no hay problemas y que por lo tanto ellos no se van a meter en ese cuento. Cuando nosotros no reconocemos nuestro verdadero estado de pecadores, cuando nosotros no reconocemos nuestra verdadera condición, pues vamos a quedar en esa condición y nos vamos a caer en una decadencia total y absoluta por falta de ver, a la luz de la palabra de Dios, de ver las cosas con entendimiento. Por eso, iglesia, el consejo del Señor es que de mí compres. Es decir, es un esfuerzo. El comprar es simplemente aceptar
Es necesario. Comprar significa aceptar. Tú no necesitas sacar dinero, tú no necesitas hacer esto más que un simple y llano esfuerzo de aceptar. ¿Y qué es lo que nosotros debemos aceptar? El oro refinado del Señor, no del mundo. No es la prosperidad del mundo, es el oro refinado del Señor. Aceptar las pruebas del Señor, aceptar el morir a la carne para que salga, para que pase esa carne por el fuego del Espíritu Santo y salga a relucir ese oro refinado del Espíritu. Aceptar del Señor las ropas blancas, es decir, la nueva naturaleza del Señor, nuevo estilo de vida. Los cristianos siempre decimos eso. No, es que nosotros no predicamos una religión, sino un nuevo estilo de vida. Ahora mírate la ropa. Ese nuevo estilo de vida son ropas blancas, o son ropas manchadas, o simplemente es un discurso y tú no has reconocido la condición de pecado. Y también nos ofrece el Señor que debemos comprar, aceptar lo que Él nos da, que es el colirio. Nos ha dado su palabra, ver con los ojos espirituales de la palabra, ver con los ojos de la fe. No es por vista, dice la palabra. No es por vista. Nuestra lucha, nuestra guerra no es contra carne, es contra espíritu. Nos dice, no es contra un virus mundano, no es contra esto, es contra un virus muchísimo más letal, que es la tibieza espiritual. Iglesia, el mundo y la iglesia deben vacunarse contra la tibieza espiritual. Así de sencillo. Y para eso no necesitamos hacer colas, para eso no necesitamos establecer citas, para eso no necesitamos tener 80 años, o tener 70 años, o tener 60 años. Para ello no necesitamos esperar nada. Simple y llanamente aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Él es esa vacuna eficaz que salvará al mundo y que le dará vida y vida en abundancia. Tú decides si aceptas esa vacuna o la rechazas. Y si lo crees, dices amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por tu bendita palabra. Queremos darte gracias, Señor, por darnos la fortaleza y la fuerza para seguir avanzando y seguir luchando a pesar de las adversidades. Reconocemos, Señor, que este mundo está lleno de pecado. Reconocemos, Señor, que nuestros mismos corazones se han llenado de soberbia, de orgullo, de terquedad. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos, amado Señor, Dios bendito, que necesitamos pasar por el fuego del Espíritu Santo, que necesitamos revestirnos de tu naturaleza, que necesitamos nosotros un total y absoluto arrepentimiento a través de la palabra de Dios. Ver, Señor, nuestra vida con los ojos de la fe. Por eso, amado Señor, te entregamos, Dios bendito, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que a través del Espíritu Santo nos des el fuego, la fuerza, el poder para predicar, para hablar y sobre todo para poner en práctica lo que hoy hemos escuchado. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, pues una vez más, lastimosamente con este confinamiento, los invito a orar fuertemente para que pues, nuestras autoridades también tengan el discernimiento y la sabiduría, que no solo es el fin de semana, que no podemos afectar solo a una sola estamento, que somos todos los que tenemos que sacrificarnos. Pero especialmente, Iglesia, oremos para que el mundo entienda la necesidad de Dios, entienda, que reconozca su condición, que reconozca que le ha quedado grande, porque esto cada día va a ser mucho más complicado. Amén, Iglesia. A la Iglesia Pacto de Amor le agradezco su fidelidad, le agradezco su entrega, le agradezco su apoyo, le agradezco su compañía, le agradezco el permanecer cerca al seno de su Iglesia, al seno de la misión que Dios nos ha dado. Por eso lo invito a mantenerse fiel, escuchando siempre la palabra de Dios, participando de las actividades virtuales y de aquellas actividades que podemos hacer presencialmente con todos los protocolos de seguridad. De igual manera, yo lo invito para que continúe en medio de la distancia, no deje de ofrendar, de su ofrenda, que la Iglesia lo necesita. Los compromisos continúan y puede hacerlo a través de los dos canales que nosotros tenemos en la Iglesia, que es la cuenta del Banco de Colombia
y la cuenta del Banco Avenillas. Usted puede hacerlo. En el Banco de Colombia hay un corresponsal en todos los barrios y usted puede ayudar a su iglesia a mantenerse firme, a mantenerse fiel y a mantenerse con la bendita esperanza de que tenemos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, fortalecido, apoyando esta obra. Amada iglesia, los invito entonces a orar. El próximo miércoles estaremos concluyendo la serie de los 10 mandamientos y con el poder de Dios, si así Él lo demanda y lo requiere, pues estaremos en la iglesia. Los amamos con todo nuestro corazón, los bendecimos y nos vemos muy pronto. Chao. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo.